Muy buenas tardes. La verdad es que es un placer estar en la Faxo, en la Universidad Central, en la biblioteca, y este que es un espacio de recogimiento y de acogimiento. Voy a procurar ser muy breve en mi intervención, porque creo que en un lugar de acogimiento lo que procede es escuchar y pensar juntos, ¿no? Es un espacio colectivo, es un espacio, yo diría, ritual dentro de una facultad, de la universidad. Y sí voy a plantear algunas consideraciones sobre el escenario de los estudios de comunicación con una mirada crítica, ¿no? Por lo menos porque considero que hay tres factores que han cambiado y que deben ser tomados en cuenta para repensar la comunicación en nuestro espacio, ¿no? Una primera transformación que es obvia, en la que ustedes estudian habitualmente, el cambio de la revolución digital, la transformación de la estructura, de los modos de producción, del modelo de organización de las industrias culturales, ha supuesto un giro de 180 grados. En muchos sentidos, a la propia universidad, al campo de la comunicación, nos ha sobrepasado esta transformación tan acelerada, los modos de organizar los contenidos simbólicos de las industrias culturales. Hay un segundo eje que va paralelamente a este ámbito, que es el cambio en los hábitos de consumo, en las culturas mediáticas de la gente, en los modos de sentir, de vivir, de pensar la comunicación como usuarios, como ciudadanos. Ahí tienen los procesos que se están dando en América Latina de la tecnopolítica, que es una transformación de apropiación tecnológica para procesos de movilización social. El más reciente fue el paro agrario en Colombia, pero podríamos señalar muchos más que a lo largo y ancho de toda América Latina se han venido produciendo. Y el tercero, no voy a ocupar mucho tiempo porque mi colega, creo que con mayor conocimiento del contexto local, podrá pensar algunos elementos, tiene que ver con la universidad. Noam Chomsky insiste mucho en la tesis de que ha habido un asalto neoliberal a la universidad. Ciertamente en los últimos años podríamos hacer una crítica a los estudios culturales latinoamericanos. En los años 90 creo que ha habido un proceso de pérdida de potencia crítica, de pérdida de capacidad de reflexividad, y ciertamente en la universidad ha habido un proceso de cierto colonialismo y de ciertas visiones muchas veces importadas en cuanto a los modelos de organización y de sistematización que habría que discutir, pero lo más importante es en qué punto la academia, la investigación en comunicación en América Latina, pues ha perdido algo que para mí es esencial y que conecta la transformación tecnológica o industrial de los medios de comunicación, las culturas mediáticas, los usuarios, ciudadanos, y el estatuto de la universidad. Y eso pasa por lo que hoy se reivindica como diálogo de saberes, la necesidad de conectar investigación, extensión. Hoy día, en el caso de Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior obliga a que las universidades, pero no en todos los países de América Latina es así, tengan una labor de vinculación, de articulación entre academia y sociedad. Pero la investigación de los estudios culturales, que será justamente ese puente entre el campo lectura de lo estrictamente académico y los procesos sociales, en buena medida se han perdido. Podríamos hacer muchas interpretaciones por qué en los 90 esa potencia crítica se ha perdido. Yo insisto que el contexto neoliberal no en vano pasó por la región, pasó para todas las instituciones del Estado y también para la universidad. Si hablamos de la investigación en los estudios culturales, hubo una deriva de esa investigación, por ejemplo, en los estudios de recepción, excesivamente academicista, por lo tanto desligado de cualquier proyecto de transformación, de emancipación, de politización de la propia agenda de investigación. En segundo lugar, también hubo una pérdida de peso del sector público. En algunos países es extremo, por ejemplo en México, de un sector predominantemente público en la educación superior, se pasó casi a una equiparación entre sector público y sector privado. Es decir, el peso del dominio público en la producción de conocimiento en la academia fue menor. Y la investigación también se vio afectada por ciertas políticas, en este caso de instituciones como CONACYT, si hablamos del caso de México. El tercer factor quizá no es tan evidente, a pesar de que el propio Martín Barbero ha reivindicado la necesidad de agendas de investigación. Es decir, ¿qué investigamos? ¿Por qué? ¿Y para qué? El reinstaurar o
situar en el centro el diálogo de saberes es justamente para problematizar qué investigamos, desde dónde y para qué. ¿Qué nexo tiene la investigación con la docencia y con la realidad social? Tenemos una industria cultural que está evolucionando en procesos de integración y convergencia globales, una economía política de la comunicación hiperconcentrada y, por ejemplo, nos encontramos con situaciones en América Latina de falta de estudios sobre economía política de la comunicación, de falta de formación sobre políticas de comunicación, de falta de análisis sobre comunicación internacional y sobre estructura real de la información. Y, por contra, proliferan, y esta es la crítica a los estudios culturales latinoamericanos, numerosos estudios, análisis o bien de contenido parciales, la información deportiva, la cobertura de la prensa nacional o de estudios de recepción. Es decir, hay elementos vinculados, por ejemplo, a las TICs, que son dominantes, centrales para entender los procesos de transformación, los modos de organización de la industria, que no se está abordando. La relación comunicación y poder se ha perdido. La agenda de una tradición del llamado pensamiento de la liberación en América Latina, vinculado a la teología de la liberación, al marxismo, a ciertas tradiciones, también lamentablemente se ha perdido. Nosotros por eso en CIESPAL quisimos reivindicar la figura de Bolívar Echeverría y de pensamiento crítico latinoamericano, que es muy potente, que tiene otro contexto histórico, de otra situación institucional en la universidad, pero que abordando esas agendas habría que problematizar. Hay que empezar a discutir qué está sucediendo en el campo de las industrias culturales en términos de economía política macro, estructura de poder, quién domina los medios, pero también de micro, qué está sucediendo en los modelos de organización, cómo producen, cómo trabajan y cómo construyen los nuevos mediadores, los nuevos profesionales de la comunicación en este escenario que hay que problematizar. Por otro lado, yo señalaría la importancia de ese diálogo de saberes, de conectar temas que habían sido tradiciones en América Latina y se perdieron en los 90 también. Por ejemplo, los estudios de comunicación y desarrollo, por ejemplo, los estudios de comunicación y educación. Son aportes específicos desde la teoría freiriana de la educación popular a los estudios de Luis Ramiro Beltrán, que también tuvieron mucho anclaje en el caso de Ecuador, de estudiar, por ejemplo, acabamos de tener un encuentro en CIESPAL con la FAO sobre agricultura familiar, de qué manera la comunicación contribuye en el ámbito rural al desarrollo de la agricultura campesina, de los pequeños agricultores, de la agricultura tradicional o de la comunicación indígena, esos temas que eran prioritarios en los años 70, que hasta los 80 fueron importantes en el campo, a lo largo de las décadas neoliberales se fueron perdiendo en la agenda de investigación. Y volvemos ahora a recuperarlo, por ejemplo, los estudios de comunicación y desarrollo. Y aquí tienen un enlace desde la universidad, desde la docencia, desde la investigación, con la extensión o vinculación universitaria. Cómo trabajar esas agendas en territorio, con las comunidades, desarrollando agendas prioritarias que sean vitales, no solo para el futuro, desde luego, del campo, del desarrollo local en los países de América Latina, sino también para la propia academia. Porque lo que había distinguido el pensamiento latinoamericano eran otras agendas, otros estilos de investigación participativos y otras visiones del papel de la universidad y la investigación en el contexto sociocultural. Probablemente en contextos como el de Europa con Bolonia, el espacio de educación superior, la comunicología piensa en medios, en industrias culturales, en un concepto unívoco, uniforme, pobre, reductivo, de modernidad en la comunicación. Yo creo que reivindicar este elemento que se ha perdido en el diálogo de saberes implica muchos elementos. Recuperar otros modos de investigar y de experimentar. Cada vez más es necesario pensar las facultades de comunicación como laboratorio de ideas, como espacios creativos de problematización, construyendo a la inversa de cómo habitualmente aprendemos la metodología de investigación, por lógica hipotético-deductiva o inductiva. Se trata de explorar la dimensión creativa, abductiva, y esto es un mensaje fundamentalmente para los estudiantes. La investigación no empieza en posgrado, empieza desde el primer día que uno empieza en su primer día de clase con matrícula, tiene una materia de seminario de medios o de teoría o de investigación o incluso empírica de producción audiovisual. Desde ese minuto uno hay que empezar a articular esa capacidad creativa y exploratoria de los estudiantes en un espacio que problematice ese ámbito. Termino porque me dijeron
que debía ser rigurosa para ese diálogo, 15 minutos, y creo que ya los he agotado, con una otra dimensión que habitualmente no se ha tomado en cuenta y que tiene que ver con la dimensión política. Toda producción de conocimiento, toda teoría de la mediación implica una episteme y, de acuerdo con Luis Tapia, implicaría también una mirada de ver y observar el mundo en el que vivimos. Y esto obligaría a politizar la práctica académica. Se ha dado una circunstancia, digamos, paradójica. Esto por la experiencia que conozco en la mayoría de países de América Latina. Hemos pasado de una universidad muy politizada a un modelo de gestión universitaria muy tecnocrática y despolitizada, en el que pareciera que lo político es algo antiguo, y en modo alguno. Es justamente discutir o disputar el sentido neoliberal de la universidad, discutiendo no solo la gestión universitaria, sino las agendas de investigación, porque aquí hay como una brecha cognitiva. Pareciera que la investigación es de otro universo galaxia, nada que ver con la política. Las agendas de investigación, los temas que abordamos y cómo lo abordamos, obedecen a un campo estrictamente académico. Es una suerte de tecnocratismo a la inversa, el academicismo como algo ajeno a la disputa. Y en los países que estamos viviendo en el mundo, que estamos viviendo en América Latina, con la elección como Trump y otros sucesos similares que acontecen en la región y los golpes mediáticos, hay que politizar la investigación, la gestión, pero también la docencia. Y esto es muy importante. Es decir, cada acto de docencia, en la selección de un programa, en la construcción de un modelo de facultad, en el desarrollo universitario, estos temas hay que discutirlos, pero no en términos de lógicas de la política malentendida, sino en qué sentido generamos posibilidades de desarrollo y de creación, posibilidades de transformación para los jóvenes que se están formando, para el papel que tiene la universidad en el entorno social, en la sociedad. Tenemos retos importantes de desarrollo nacional, de construcción colectiva, de fortalecimiento de lo público, de construcción de economía de los bienes comunes. En ese ámbito de apertura de posibilidades hay que discutir la conexión entre investigación, docencia y extensión o realidad social. En ese ámbito creo que no significa politizar, volver a lo antiguo en un sentido malentendido neoliberal, sino de ver cómo construimos entre todos posibilidades de futuro, universos referenciales que puedan empoderar y construir procesos emancipatorios más amplios. Y en ese sentido sigo pensando, quizá los estudiantes me vean como un académico que piensa que lo educativo, lo universitario es central. Bueno, debe ser quizá por eso, no lo voy a negar. Pero sigo pensando que los proyectos de transformación democrática y de futuro, aquí y ahora, en Ecuador, en América Latina, en todo el mundo, la universidad es un puente de reflexividad, de autonomía, de construcción de lo común, de pensamiento para la liberación, como siempre lo fue en diferentes épocas históricas y hoy aún más. Necesitamos establecer esos puentes de conexión, más aún en un ámbito como la comunicación, entre la investigación y estos debates que se están dando de los estudios culturales, la economía política a nivel regional, con la docencia, con la gestión y, en última instancia, que es el punto de llegada y de partida, diálogo de saberes, lo que está sucediendo en la sociedad. Es desde ahí donde tenemos que formular nuestras preguntas, los modelos de desarrollo, los modelos de facultad, los modelos de universidad y el sentido de ser para servir, que en otra cosa somos los funcionarios públicos que trabajamos como académicos en la universidad, sino construir una capacidad de pensar, de investigar, de conocer, de aprender juntos, en común, justamente como servicio público esencial. A pesar de que en las 2 últimas décadas en América Latina, exceptuando algunos países que han tenido políticas progresistas, lo público en la educación superior ha retrocedido significativamente, ahí tienen los datos de la OCDE, respecto a la emergencia de universidades privadas y de esta conceptualización privatista del conocimiento y de la educación superior. Sin duda, en este debate yo quisiera situar, y luego podemos hablar algo más de la investigación y los debates que se están produciendo en América Latina, que a mi modo de ver son centrales si lo abordamos desde el diálogo de saberes, porque nos problematiza la práctica pedagógica, la práctica investigadora desde el punto de vista de las transformaciones sociales más amplias que están ocurriendo en la región. Lo dejo ahí, luego abrimos el debate porque creo que me he consumido más que 20 minutos. Bueno, nos habían pedido que hagamos el entrecruce entre 3 tópicos
comunicación, medios y universidad. Yo había preparado una exposición que versaba sobre dos puntos. Primero, la necesidad de repensar lo que es la política universitaria en la sociedad en que vivimos, en la sociedad contemporánea, a la que la voy digamos, a caracterizar en primera instancia. Y segundo, dentro de ese entorno, dentro de ese escenario, tratar de dar algunas ideas sobre qué implica este momento la formación de comunicadores y de comunicadoras desde una universidad que básicamente contenga un espíritu científico, pero al mismo tiempo un espíritu comprometido y crítico. Primera cosa, coincidimos en muchísimos puntos, o coincido en muchísimos puntos con lo ya enunciado por Francisco, así que voy a tratar de hacer una complementariedad con algunas de las ideas ya expuestas por él. Primero, ¿qué tipo de sociedad estamos viviendo hoy en día? La palabra que más sentido me hace para poder nombrar a la sociedad en que vivimos es la sociedad mediatizada. Vivimos una sociedad mediatizada, esto ya nos habían advertido desde hace mucho tiempo pensadores de la estatura de McLuhan o de Thompson o de Martín Barbero, o últimamente en el caso brasilero de Muniz Sodré. ¿Qué significa que vivimos en una sociedad mediatizada? Significa que no hay institución alguna cuyo funcionamiento, cuyo peso en la sociedad no esté atravesada por las acciones y por el rol que cumplen los medios en esta sociedad. Y entiendo a medios como no solamente los medios masivos de la visión clásica, sino también a las industrias culturales en toda su diversidad, y también obviamente a lo que se ha dado en llamar los hipermedios o las nuevas tecnologías de información y comunicación, estos medios digitales y virtuales que no solamente han cambiado la parte tecnológica de la comunicación, sino que cada vez nos llevan a repensar y a reflexionar sobre las nuevas transformaciones y los cambios que se dan en la subjetividad de los usuarios de estos nuevos medios. Por lo tanto, hablamos ahora de comunicación en las sociedades contemporáneas precisamente con mucho ímpetu, porque esta es la marca que llevan nuestras sociedades. De ahí que haya habido autores que hayan denominado a esta la sociedad de la comunicación. Creo que ahí hay un equívoco, de todas formas, porque se corre el riesgo de entender la comunicación solamente en su acepción positiva, y creo que la comunicación también debe ser vista de manera crítica como aquella que está al servicio del sistema global, que en este momento es el capitalismo financiero. Segunda cosa, en el caso de la universidad, y más aún de una universidad pública, esta situación se está expresando, este peso que tiene la comunicación con todas las características que he mencionado, se expresa en un doble sentido. En primer lugar, la comunicación tiene un alcance enorme, como ya se ha venido diciendo, en relación al aparato escolar clásico. Ahora la gente aprende también, la gente se educa desde los medios, desde los hipermedios. Ahora la gente se informa también desde los medios. Y muchas veces la tarea que hacemos los docentes acá en la universidad entra en una competencia extremadamente dura y a veces desventajosa y desigual con lo que los estudiantes aprenden desde los medios, desde los hipermedios, desde las industrias culturales. No se trata tan solo de cosas más casuísticas o menores como la molestia que podemos sentir a veces los docentes cuando los teléfonos celulares acaparan más la atención en clase, en el aula, de lo que podemos nosotros tratar de transmitir como contenido, tratar de poner sobre el tapete para el debate. Creo que se trata de un fenómeno que no es pasajero, sino es un fenómeno estructural y que tiene que ver con la presencia de estas nuevas tecnologías de información y comunicación, que yo creo que vinieron para quedarse, al menos para quedarse por largo rato. Y desde ese punto de vista, me parece que se trata de uno de los rasgos o de una condición sistémica de nuestras sociedades que en algún trabajo último que ha publicado Francisco, por ejemplo, podría también denominarse como capitalismo cognitivo. En segundo lugar, la información y la comunicación se ha tornado una preocupación fundamental de quienes producen ciencia y conocimiento aplicado, así como tecnología. No nos olvidemos que la universidad es justamente el espacio
donde se produce este tipo de saberes y de competencias. Temas como el del periodismo para la difusión de la ciencia y la tecnología, o el de la investigación científica y sus nuevos desafíos en relación a las posibilidades de accesibilidad a esos enormes, casi infinitos bancos de información en Internet, o a la necesidad de trabajar de manera cada vez más encadenada a lo que se denominan redes de investigación, hacen de los medios y de las tecnologías de información y comunicación una cuestión cada vez más relevante dentro de las políticas universitarias. Por otro lado, y en tercer término, vale la pena referirse a las disputas alrededor del modelo de universidad para nuestros tiempos, debate que gira alrededor de la confrontación entre quienes creen que la nueva misión de la universidad es estar al servicio desarrollista y tecnocrático de las lógicas del capital y del mercado, y quienes no opinan de esta manera. Esta primera postura se alinea con preocupantes tendencias que se observan en el escenario mundial, algunas de las cuales Francisco ya mencionó, y las tendencias que se han visto resurgir en las políticas universitarias alrededor de dos procesos interrelacionados. Uno, la disminución de la inversión del Estado en la universidad pública y la globalización mercantil de la universidad, que, como dice Boaventura de Sousa en alguna publicación última, son las dos caras de una misma moneda, que refleja un proyecto neoliberal de política universitaria de alcance global, destinado a transformar profundamente la educación universitaria en un amplio campo de valorización del capitalismo. Frente a esta visión neoliberal de la universidad, se levanta la postura de quienes mantenemos la idea de que la misión de fondo de la universidad es ocupar un papel crítico y de dador de sentido a la vida social desde su tarea de propender el acceso universal al conocimiento y la cultura. Cuando uno lee, por ejemplo, el nuevo estatuto universitario, que ahora está en vigencia acá en la Universidad Central, verá que en ese estatuto universitario se contempla precisamente esta como la misión fundamental de la Universidad Central. El mismo Boaventura define a esto de la siguiente manera: frente a este embate neoliberal, al que se refería Francisco nuevamente, se identifican y justifican los principios básicos de una reforma democrática y emancipatoria para la universidad pública. Esta reforma se puede apoyar en las nuevas tecnologías de información y comunicación y en la constitución de redes nacionales y transnacionales donde circulen nuevas pedagogías, nuevos procesos de construcción y difusión de conocimientos científicos y de otros saberes y nuevos compromisos sociales. De esta manera, la universidad pública se puede convertir en el punto de avanzada de una globalización contrahegemónica, alternativa y solidaria. Para esta segunda posición también aboga, por ejemplo, Stefan Hesse, ese mismo filósofo conocido por su impactante manifiesto ético-político que lo hizo desde la obra Indignaos, cuando Hessel reclama para Occidente un nuevo salto cualitativo a la vez científico y moral. Hessel reconoce que la ciencia es lo que más ha progresado en las últimas décadas, pero a la vez advierte que los sabios y los científicos parecen a menudo niños que juegan con canicas que en realidad son bombas. La energía nuclear y el código genético ya no solo son temas científicos, sino políticos, por esta razón, por el peligro enorme que encierran, por las consecuencias sociales que pueden desatar en su manipulación. Ciencia con conciencia sería la respuesta a la riesgosa tecnocientificación de todo lo que nos rodea, dice Hessel. Es decir, que en vez de la prohibición ridícula o del estímulo ciego, el desarrollo científico debería estar guiado por consideraciones éticas y salvaguardas políticas. En esta misma dirección, Hessel reconoce que es la dimensión cultural la que posibilita la inteligencia cerebral y no viceversa, a contramano de los modelos que plantean ciertos enfoques, como por ejemplo el de las neurociencias, que dicen que es la contraria, que el cerebro es la pauta básica a partir de la cual se genera la inteligencia humana. Y de ahí viene la cuestión del sentido, que es también clave como parte de la misión de la universidad. Cierto es que si se hace una retrospectiva histórica, la universidad no solo alojó y desarrolló primeramente las ciencias naturales y a su visión positivista naturalista de la realidad, y solo en un segundo momento permitió el desarrollo de las humanidades y las ciencias sociales. En esta emergencia cada vez más socialmente significativa de lo social,
estas ciencias se han ido convirtiendo en las que develan el punto ciego del modelo positivista del cálculo y del pensar estratégico instrumental. El filósofo Husserl, el fenomenólogo, decía ya por 1930 de los científicos. Decía, los científicos no saben quiénes son, conocen los objetos y no saben lo que hacen. Esa conciencia crítica, que es redundante, es lo que marca la necesidad más profunda de la ciencia hoy en día. Rechazar lo inaceptable es evidentemente rechazar el mundo tal y como es. Así plantea Husserl lo que implica el ser consciente de que es inútil pretender construir el mundo para los demás, presentándoles simplemente un paquete de teorías y esperando que los otros se sientan iluminados a leer nuestros planes geniales. El verdadero desafío es alumbrar hoy ese nuevo mundo del mañana. Y así llegamos a concordar con la necesidad más radical de hoy en día, que es reformarlo todo, como plantea Morán. No solo las administraciones, instituciones escleróticas o esclerotizadas, básicamente las instituciones financieras, los modelos económicos de gestión, etcétera, sino también deben incluirse las instituciones de la educación y el pensamiento, porque solamente a través de ellas se podrá reformar incluso nuestra propia vida. El segundo punto que quería hablarles es hacia dónde entonces en este escenario se puede pensar el direccionamiento en la formación de comunicadores y comunicadoras hoy en día. Si se parte de una distinción primigenia entre comunicación y comunicación social, es decir, entre la dimensión práctica presente en los diferentes espacios de la vida cotidiana de las personas, todos somos comunicadores sin necesidad de ir a la universidad, y el ámbito de la competencia académica, se puede hacer una primera diferenciación entre la comunicación como relación y como difusión, estoy tomando las ideas de Michel de Certeau, y entre la comunicación entendida como simple vehiculización o cognición. Aquí viene una primera pregunta: ¿desde dónde y cómo tomar distancia crítica con la simple y pura preocupación pseudoacadémica de formar mano de obra calificada para el mercado? Todavía, lamentablemente, en ciertos círculos universitarios, incluyendo la universidad pública, se sigue creyendo que el factor principal en la formación de comunicadores es simplemente formar comunicadores para el mercado. Yo me he opuesto, por ejemplo, en el proceso de rediseño de la Facultad de Comunicación Social, que creo que está en vías de culminar exitosamente una vez que ya está en camino, está siendo observado ya y calificado por el CES. Yo siempre me he opuesto a esta visión de que simplemente la empleabilidad, especialmente de aquellos sectores del mercado que a veces no es que quieren comunicadores que piensen, sino comunicadores que tengan competencias y destrezas básicas y elementales. Yo siempre he creído que lo que la universidad pública debe ofrecer es comunicadores con un pensamiento estratégico de la comunicación y con un fuerte compromiso social y político. Por otra parte, hay que considerar las pistas que arrojan historicidad en los estudios de comunicación, varias de ellas ya mencionadas por Francisco. Para Martín Barbero hay dos trayectorias que se debe diferenciar con claridad en cuanto a los contenidos y los lugares a los que llevan. Si bien las teorías de la comunicación arrancan en los años 40 en Estados Unidos y en Europa, en América Latina estas aparecen más tardíamente, en los 60 básicamente, ligados con una preocupación básica: la voluntad de insertar los medios de comunicación en procesos de desarrollo social y de democratización política de nuestros países. Y se pueden rastrear tres grandes momentos. Uno, la construcción del campo de estudios latinoamericano de la comunicación allá por los 60s y 70s. Dos, el entrecruce entre comunicación y cultura ya entre los 80s y los 90s. Y por último, la globalización y la mutación tecnocultural de la comunicación que rige desde los 90 hasta la actualidad. La propuesta es que la comunicación sea pensada, como decía Barbero, como un lugar estratégico para pensar la sociedad, y eso va de la mano con otras preguntas. ¿Es la comunicación un campo estrictamente social y por lo tanto un campo independiente a la organización de sentido? ¿Cuáles son las intersecciones entre comunicación, filosofía, artes y ciencias sociales? Creemos nosotros que en la nueva malla
diseñada acá en la facultad, nosotros estamos buscando y haciendo un equilibrio precisamente entre todos esos campos del saber. No me refiero solo al conocimiento científico, que pueden permitir enriquecer sustancialmente la formación no solo conceptual de la comunicación, sino la formación práctica de los comunicadores. Entonces, en primer lugar, hay que discutir sobre los modelos de explicación y comprensión de los fenómenos comunicacionales, que a la vez sean aquellos más proclives a permitir una comprensión crítica de los problemas acuciantes, no solo del campo comunicacional, sino de la relación entre este y los problemas estructurales de la sociedad. En este sentido, en el nuevo diseño curricular de la carrera se ha incluido, por ejemplo, modelos epistemológicos clásicos, que evidentemente hay que revisarlos, pero también modelos epistemológicos alternativos para que los comunicadores puedan desenvolverse con solvencia en las cuestiones básicas de los modos del saber, del conocer y del sentir comunicacional. Segundo, los paradigmas y el sentido de las disciplinas científicas, especialmente las ciencias sociales, y el alcance que tienen las teorías en cuanto a insumos que prioritaria y privilegiadamente orientan la investigación de la comunicación social. Resolver lo anterior permitirá a los estudiantes de comunicación social tener solvencia intelectual en el uso de herramientas conceptuales que pueden aplicar en la investigación de fenómenos y objetos relacionados con la comunicación social y su crítica, a lo que deberá agregarse otros dos espacios de formación: contextualizar, conceptualizar y categorizar dichos modelos para orientarse en la investigación social de carácter horizontal y participativa, y reflexionar críticamente sobre la realidad, problematizando cuestiones como la objetividad, la subjetividad y la imparcialidad, así como cuestiones éticas y políticas que inciden en este saber. Para terminar, porque creo que estoy con el tiempo, quisiera hacer un parangón entre la necesidad de reformas radicales en la universidad y en los propios procesos de formación universitaria de comunicadores. Recojo otra vez a Boaventura de Sousa Santos, para quien en el escenario de dominio neoliberal hay una triple crisis en la universidad: crisis de legitimidad, crisis de credibilidad y crisis de institucionalidad. Me parece que esa misma crisis está afectando con fuerza a los procesos de formación universitaria de comunicadores y comunicadoras. Más allá de las necesarias discusiones epistemológicas y teóricas que atraviesan el campo comunicacional y que han puesto en cuestionamiento a los modelos clásicos y positivistas, hoy en día el saber conceptual y práctico de la comunicación se enfrenta a otros pseudo saberes que emergen desde los nuevos dispositivos cognitivos y de relacionamiento social propiciados por las nuevas tecnologías de información y comunicación, y que se suman a aquellos obstáculos que ya venían siendo producidos por los propios medios masivos y las anteriores industrias culturales. Esta triple crisis de legitimidad, credibilidad e institucionalidad afecta fuertemente el campo de la comunicación social, y así resultan vulneradas las bases de acción social que hace el periodismo. Resulta afectada la comunicación de carácter social, comunitario y de servicio público. Resultan afectadas la creación de nuevos productos comunicacionales y de nuevas expresiones culturales comprometidas con los sectores excluidos del capitalismo financiero global y de sus mercados. Por eso surgen las dudas de ¿para qué estudiar periodismo si ahora todos podemos ser periodistas en las redes sociales? O aquella que duda de ¿para qué formarse en comunicación social si los dispositivos tecnológicos a nuestro alcance nos convierten a todos en seres capaces de comunicar en tiempo real y de difundir hiperamplificadamente nuestros mensajes? O cómo el mercadeo social y las simples destrezas del manejo tecnológico resultan más valoradas a veces que los procesos de construcción de contenidos con sentido. Y a lo anterior hay que agregar que luego hay que reconocer una primera fase de depuración. A lo anterior hay que agregar que luego de reconocer una primera fase positiva de depuración del sistema universitario ecuatoriano en términos de valorar la calidad del servicio y no la mercantilización de la universidad a través de las universidades de garage, estamos en una segunda fase en la cual, como todos los procesos, a veces los ritmos de cambio y de transformación se van debilitando y se van lentificando. Y yo concuerdo con Francisco también en que tenemos este mismo momento que enfrentar a veces una tendencia hacia priorizar elementos tecnoburocráticos que afectan el desempeño docente, apartándolo en vez de acercarlo al campo de la investigación y al intercambio fructífero de conocimientos y experiencias con sus pares,
así como reduciéndolo al uso de recursos técnicos y tecnológicos en sus aspectos meramente instrumentales, dejando de lado temas como, por ejemplo, la adecuada consideración de las nuevas sensibilidades y competencias creativas que existen hoy por hoy en la comunicación. Para finalizar, quiero decir que si hay claridad y voluntad política crítica sobre este difícil escenario, además de carácter interrelacionado, que enfrenta la universidad y la propia carrera de comunicación social, cualquier iniciativa que se proponga podría, si no hay esa claridad, podría caer en saco roto o peor aún, servir no para acercar, sino para desviar a la universidad y a la facultad de su misión histórica como servicio público. Muchas gracias.